All right, buenos dias, good morning. Today's session, we're gonna go back and forth in English and Spanish. I will be doing the English portion and Wendy will be translating in Spanish. We're gonna go over updates on the learning models for fall semester, safety guidelines, different dates that we have set in place for technology and uniforms. And then we will be answering any questions you may have at the end of today's presentation. Buenos días, soy Miss Salazar. Mis días, la directora va a dar la información en inglés. Yo voy a traducir toda la información en español el día de hoy. Vamos a repasar información sobre los diferentes modelos de aprendizaje que son posibles cuando abramos la escuela, cuando comiencemos el año escolar de nuevo. También vamos a repasar pautas de seguridad, la póliza de uniformes modificado en caso que regresemos en persona, fechas importantes y también fechas de venta de uniforme y días para cuando pueden venir a recoger tecnología a la escuela. So these since the last day of school, which was in mid-June, it seems like it was a lot of weeks ago, we started the planning and we started the work. Our district essentially asked us to plan for two models. One was hybrid and one was virtual. So that has been the work that we've been doing these past weeks. The district will not give us a date. So on July 24th, this is when we will know as a school if we will start fully virtual or if we will start hybrid. And it's all pending on local guidance around public health conditions. Today, I will not be able to give you that information, but I wanted to give you some dates, some information around the models and what they look like. But on the 24th is when we get that information. And as soon as I get that, I will have another coffee with the principal to let you know as soon as I find out. Así que desde que terminamos el año escolar anterior, a mediados de junio, nosotros hemos estado planeando y preparándonos para ese próximo año escolar. En ese entonces, el distrito nos dijo que teníamos que prepararnos y planear para dos diferentes modelos. Uno viene siendo un modelo que va a ser completamente virtual y el otro viene siendo un modelo que sería combinación de virtual y en persona. Así que el día de hoy no tenemos información acerca de cómo es que vamos a empezar, pero sí vamos a repasar los dos modelos diferentes y sepan que el 24 de junio es cuando nos van a avisar cómo es que vamos a comenzar el año escolar y en ese entonces les vamos a avisar a ustedes. We started off, although in the planning, we also knew that it was very important that parents had a voice. So we sent out a survey to all families that indicated if they wanted their child to start hybrid or to start virtual. So we're using that data for the planning. If you have not completed that survey as of now, please connect with our school so that we get your response for that. Mientras estábamos planeando para estos dos modelos, también queríamos tomar en cuenta la decisión y la voz de cada familia y por lo tanto mandamos una encuesta a todas las familias a principios del verano pidiéndoles que indiquen su preferencia de un modelo completamente virtual o de un modelo de combinación en persona y virtual. Si es que no han llenado esa encuesta todavía, por favor comuníquese con la escuela para que puedan informarnos de su preferencia. So I'm going to start off by naming what the virtual model looks like. It's probably going to be very similar to what happened in spring 2020. However, we've made it, I think, a lot better based on like feedback from students, from families, and also from our staff. So to begin with, every student, this is something different, will have an opportunity to check out a Chromebook from our school. I know we gave them iPads during spring semester, and it was difficult for some of our students to be able to finish some of the assignments on iPads. So we are able to lend Chromebooks to all students. Students will participate in 6 courses, which is very similar to what they did when they were in school. One component that's different is that students now in the fall semester will have live instruction with teachers twice a week. So on Mondays and Wednesdays, they will rotate through their 6 periods as if they were in school, and they will have live instruction where they will be able to get questions answered and get feedback.
In addition, there will be office hours and opportunity for tutoring that are set in place the rest of the days. Students will also have access to counseling services, tutoring, college support, and any services that they would have gotten support with here on campus. Students will also be able to pick up lunch at our school site. We will be offering lunch 3 days a week. And lastly, we are preparing to create cultural activities so that students are engaged and are supported throughout the year. Okay. Así que en el modelo, el primer de los dos modelos viene siendo el modelo virtual. El modelo virtual sería muy similar a lo que hicimos esta primavera, ese semestre pasado en la primavera, pero todavía va a ser algo mejor, ¿verdad? Y lo hicimos más fuerte. Así que una de las cosas que sería un poco diferente es que este semestre, este año escolar, vamos a dar prestados Chromebooks a los estudiantes, que sería algo diferente que los iPads. Pensamos nosotros que los Chromebooks va a ser algo que va a ser mejor para ellos para poder utilizar y usar para completar sus tareas y sus trabajos a través de Internet y a través de sus computadoras. La otra diferencia serían que los estudiantes van a participar en 6 clases en vez de 7 clases y serían clases virtualmente en vivo que se van a juntar 2 veces por semana, los lunes y los miércoles. Y los otros días los estudiantes van a trabajar en manera independiente. Al poder estar en vivo en sus clases virtuales, serían clases 1 a 6, ¿verdad? Esos 2 días, los estudiantes van a tener la oportunidad de hacer preguntas a sus maestros y agarrar esa ayuda ahí mismo en vivo, en vez de tener que ver un video que está grabado antes de tiempo. Los estudiantes van a poder recoger almuerzo en la escuela. 3 días a la semana vamos a estar abiertos y va a estar disponible ese almuerzo si quieren venir a recogerlo. También los estudiantes podrán acceder a los servicios esenciales como consejería, tutoría, ayuda con aplicaciones de colegio, servicios relacionados y cualquier otra cosa por teléfono y también virtualmente. Y últimamente los estudiantes también van a participar en actividades culturales virtuales para crear y fortalecer buenas relaciones con el personal y con otros estudiantes. So now I'm going to go over the hybrid model. The hybrid model is the one that's different and that has been the most challenging for us as we prepare for it. Some of the guidelines that we got is that no more than 25% of students can be on campus. So that was a challenge within itself because one of the things that I wanted was the opportunity for any student who wanted to be on campus to have that opportunity, even if it was once a week. So here's a little bit about the hybrid model. As similar to virtual, we will have access to Chromebooks for students. And this is if parents decided to opt into the hybrid model. Every classroom has already been set. So we have 16 classrooms in our school site right now that have 13 desks. All desks have been separated so that they are 6 feet apart. So only groups of 13 are in every single classroom. If they are a 9th and 10th grade student, they are going to come in on Tuesdays. If you are an 11th and 12th grade student, they will come in on Wednesdays. Depending on the day that you're coming in, you're assigned to a cohort that's either in the morning or the afternoon. So one group will come in from 8:30 to 11:30. The second group will come in from 1 to 4 p.m. There is a 30-minute window that we ask students to come in before the start of class, and that is to check temperatures, to ensure that they have their masks on. So there's a whole process, and we are going to give this information to students so that they are prepared and ready for our first day of school. Scholars will have to wear appropriate protective equipment at all times. So students have to wear masks in the classrooms. We've grouped students in cohorts, which means that they will be sitting in a classroom and that they will take 4 classes while they're here, but they will not be moving from class to class. It is teachers who will be rotating so that there isn't much movement from students. Students will have the opportunity as they leave, if they're the morning group, if they leave at 11:30 a.m., they will be able to pick up a lunch before they go.
And if they are a group that's being released at 4 p.m., they will have the opportunity to pick up a lunch and take it at that time. The rest of their courses, assessments, and homework and practice can be done virtually and at home. They will also have the opportunity to go to office hours and tutoring. And similar to the virtual system that we have in place, students will have all the supports from counseling, college counseling, and the culture piece so that students stay engaged and supported and feel supported. Okay. Así que el segundo modelo viene siendo el modelo híbrido, que viene siendo un modelo que es una combinación de virtualmente y también en persona. Este viene siendo un poco diferente y en verdad viene siendo el que hemos tenido que planear en más detalle. Y la razón por eso es porque no podemos tener más de 25% de los estudiantes en la escuela a un solo tiempo. Por eso mismo nosotros decidimos que queríamos dar la oportunidad que cualquier estudiante y todos los estudiantes tengan la oportunidad de venir a la escuela por lo menos un día a la semana, aunque sea un día solamente a la semana o medio día, y es la única manera que pudimos hacer eso funcionar. Así que antes de todo, lo que viene siendo similar es que todavía van a poder agarrar prestado un Chromebook para poder hacer sus trabajos y todo virtualmente. Después de allí, aquí en la escuela nosotros designamos 16 salones. Esos salones tienen 13 escritorios y cada escritorio está separado por 6 pies para asegurarse que los estudiantes no están muy cerca uno al otro. Los estudiantes van a ser asignados a un grupo pequeño de 3 estudiantes y esos 3 estudiantes van a permanecer en ese mismo salón a todos tiempos. No se van a mover de salón a salón. Sin embargo, los maestros van a ser los que van a moverse de un salón a otro para asegurarse que no hayan contaminación de un salón a otro y también para asegurarse que no estén comunicándose mucho los estudiantes y solamente sea un grupo pequeño. Después de allí, los estudiantes del noveno y el décimo grado vendrán los martes a la escuela y después los alumnos del 11º y 12º grado vendrán los miércoles a la escuela. Serán asignados a una sesión de la mañana. La sesión de la mañana sería de 8:30 a 11:30 o una sesión de la tarde que sería de 1 a 4, según los cursos en cuales estén matriculados. Estamos pidiendo también que vengan los estudiantes 30 minutos antes de su comienzo, la hora que comienza la clase, para asegurarnos que podamos tomarle la temperatura, asegurarnos que tengan su máscara puesta. Y eso viene siendo un requisito. Todos los estudiantes tienen que tener un cubrebocas o una máscara en todo tiempo que estén aquí en el edificio, de la entrada hasta la salida, y deben de permanecer con la máscara puesta en el mismo salón también. Los estudiantes van a poder agarrar un almuerzo a la salida. Ya cuando se vayan a casa pueden recoger un almuerzo para llevar. También pueden continuar sus tareas, sus exámenes, sus pruebas, cualquier otra cosa lo van a hacer virtualmente el resto de la semana. Los servicios de consejería, tutoría, ayuda de los maestros, ayuda con las aplicaciones de colegio, también lo van a hacer por teléfono y virtualmente, igual con las actividades culturales, virtuales y en persona. So I'm going to add just a few more items and then I'm going to pause for questions because I'm sure there's a ton of questions. The only thing I want us to know is that families, if you started and you chose the hybrid model, you're able to decide if for whatever reason it doesn't work for you to transfer to the virtual model. So if they started coming to school and you thought it wasn't working for them and they just wanted to go fully virtual, that's not a problem. However, if you chose virtual, we cannot put you in a hybrid model because we have already designed the groups and we already and the space is pretty limited. In addition, we may start hybrid in August, and at any point we might get guidance from our district that says, guess what? In September, we're going virtual because there's there's a lot of COVID-19 cases. The numbers are increasing and now we have to transfer. Or we may start virtually in August and they may say, you know what, numbers have stabilized. They say it's safe for us to return to campus. So you may start your hybrid model in October. So from one day to another, we may get different information. And as soon as we get it throughout the year, it is scary for us as it is scary for you guys, but we're going to have to follow protocol and basically listen to all the guidelines and the decisions that are being made. Okay.
Quiero notar dos cosas antes de contestar preguntas porque me aseguro que tienen varias preguntas ahorita. Antes de todo, quería informarles de que si ustedes decidieron comenzar o pidieron que su estudiante comience en el modelo de combinación, el modelo híbrido, es posible que cambien sí pueden cambiar de opinión y pueden decidir que ahora ya quieren que su estudiante esté completamente virtualmente, pero no pueden hacerlo al revés, ¿verdad? Así que no pueden decir que el estudiante, querían que el estudiante aprenda completamente virtualmente y después al modelo híbrido, y eso viene siendo porque ya creamos los grupos y ya no va a haber cupo para agregar a más estudiantes a esos grupos. Además de eso, también queríamos informarles que basado en lo que nos digan y la guianza del distrito y de la ciudad, nosotros podemos cambiar de un modelo a otro, de un día a otro. Todo va a depender en la guianza. Podemos comenzar híbrido en agosto y después ir a completamente virtual o de la otra manera, ¿verdad? Virtual y después completamente a híbrido, dependiendo de lo que nos avisen. Así que ahora vamos a pausar un poquito para contestar cualquier pregunta que tengan. Si tienen preguntas, por favor, agréguenlas en el chat. So the first question that came up is the school going to offer PE and we will not be... Así que la primera pregunta viene siendo si la escuela va a ofrecer educación física, y la respuesta es que los estudiantes no van a estar haciendo ejercicio, corriendo aquí en la escuela este año. So a parent mentioned that students should use the mask as it should be, which is covering their nose and mouth. And yes, that's why we've said 30 minutes before the start of class to check masks, to take the temperature to ensure that everyone is safe. I will add that if there are students who are not following protocol, as much as I would hate to do this, if a student decides to want to take mask off and just not decide to follow protocol, if they're in a hybrid model, I will be transferring student to a virtual model. And that is because I want to make sure that every student and staff is safe on campus. Así que hubo un comentario acerca de la máscara, asegurándose que los estudiantes la usen apropiadamente como se debe de usar, cubriéndose la nariz y la boca. Y esa es parte de la razón por cuales vamos a estar inspectando y asegurándonos que todos los estudiantes entren con la máscara cubierta, ¿verdad? Con la máscara y la boca y la nariz cubierta. En el caso que un estudiante no esté siguiendo las reglas y se quiera quitar la máscara o no la está usando como debe de usarla, desafortunadamente tendríamos que mover a ese estudiante de un modelo híbrido a un modelo virtual, porque tenemos que asegurarnos que todos estén seguros y la salud de todos no sea perjudicada. Okay, the next question is, are we going to send the schedule with students? Yes, we will be sending schedules with students the last week of July. And the reason why we're waiting for the last week of July is because, as I mentioned, on the 24th, we're getting guidance if students will be starting virtually or hybrid. So if we know that students are starting virtually, we're sending them their 6-period schedule. If we know that they're starting with a hybrid model, we will be sending them their 6-period schedule in addition to the group that they have been assigned to with the time. Okay. Alguien preguntó si vamos a mandar el horario del estudiante y la respuesta es sí, vamos a mandar ese horario la última semana de julio. Si comenzamos virtualmente, sería su horario de periodos 1 al 6, y si comenzamos en un modelo híbrido, sería el horario del periodo 1 a 6 y también el grupo a cual han sido asignados con ese horario de lo que van a seguir en persona. So a parent asks, how can we find out what we picked for our child, and by when do we need to let you know? We're trying to get most of the responses by this Friday. We probably already have about 95% of responses of parents. I know Ms. Lisette is currently making last minute phone calls. So if you don't know what you selected, please call the school site so that you can verify. And this is only to verify if you have signed up for virtual or hybrid. This is not to verify if they're a morning or afternoon. And the reason why is because we're still currently working on those schedules. And the schedule really only depends on what classes the student needs to take. Así que alguien preguntó cómo podemos averiguar lo que escogimos para nuestro estudiante y para cuándo te tenemos que avisar.
Así que la respuesta es, ya tenemos 95% de las familias ya contestaron la encuesta, ya nos avisaron, pero si quieren asegurarse y quieren verificar lo que seleccionaron, pueden llamar a la escuela, hablar con Miss C, ella les puede avisar. Por favor, avísenos nomás hablar de esa semana, porque nosotros ya estamos creando esos grupos y preparándonos para el comienzo de la escuela. Aparte de eso, queríamos clarificar que la hora en cual los estudiantes van a tener que venir, sea la mañana o la tarde, va a ser basado en las clases que está tomando el estudiante y no se puede escoger. I do want to, I know someone mentioned here, and I just want to acknowledge that doing things virtually, it's going to be different. And I know it is. It's been hard on our end, and I know it's been hard on students. So we are trying to ensure that we have strong systems so that we can continue to support the students, not only with their academics, but also with their social emotional. We have counseling available. We're going to try to have virtual opportunities for students to engage in clubs, pep rallies. We are much more prepared this year than we were in the spring. In the spring, we were told we were going home Friday, March 13th, and 2 weeks later, we had to start a school virtually, which for us was very difficult and a hard transition. But now I've had the summer and my team to prepare for a stronger year this next year. Así que alguien comentó que aprendiendo virtualmente nunca va a ser lo mismo que aprendiendo en persona, y completamente entendemos eso, estamos de acuerdo, lo sabemos, pero desafortunadamente tenemos que seguir la guianza del distrito y de la ciudad. La otra cosa que también queremos asegurarnos es de que este semestre pasado solamente tuvimos 2 semanas para prepararnos. Nos fuimos de la escuela el 13 de marzo y comenzamos virtualmente en 2 semanas. Este año escolar hemos tenido todo el verano para enforzar los temas que habíamos creado, a mejorar todo, ¿verdad? Para asegurarnos que podamos darle una mejor educación y apoyos a los estudiantes. Si necesitan consejería, apoyo con lo social o lo emocional, estamos disponibles nosotros también y estamos creando esos sistemas. So I'm going to answer, there's 3 questions here that I can answer in one. So someone asked, will they have to come 30 minutes before every day or just the first day of class? And it's before every day, because every day that a student is on campus, we have to ensure that we take the temperature of each single student and staff member and that we check masks as they enter. All this information is going to be in a letter that gets sent home to families and information that is given to students. Someone also asked how many students are in the classroom. It is 13 students per classroom, and that's how many students fit by keeping 6 feet distance one way to the side and to the front. And lastly, the last question is how many hours are they going to come to campus? And that is 4 hours with 30 minutes, 3 hours with 30 minutes beforehand so that we can pre-screen everyone. Okay, así que hay 3 preguntas que voy a contestar ahorita. La primera pregunta viene siendo si los estudiantes tienen que venir 30 minutos antes de que comience la clase solamente el primer día o todos los días. La respuesta para eso es tienen que venir 30 minutos antes todos los días que vienen a la escuela en persona, porque tenemos que tomarles acá la temperatura para asegurarnos que no tengan fiebre, y también tenemos que asegurarnos que tengan la máscara puesta. Después de ahí, alguien preguntó cuántos estudiantes por salón. Serían 3 estudiantes por salón, porque es lo que podemos... es cuántos estudiantes caben en un salón, asegurándonos que estén apartados de 6 pies. Y últimamente, ¿cuántas horas van a asistir los niños en este modelo? Serían 3 horas que vienen a la escuela en persona, más los 30 minutos antes de ese tiempo para tomarse la temperatura y asegurarnos que tengan la máscara puesta. So someone asked, why is it only 1 day out of the week? We're only allowed to have 25% of students on campus. And it is the only way that we could manage to have all students on campus. For example, other schools decided that they were going to hand select which students were part of the hybrid model. So if they said that your child shouldn't have been part of the hybrid model, then they were able to allow students to come in more days a week. However, I wanted to give every student the opportunity who wanted to be on campus at least once to come. So in order to do so and be able to do so, it only allowed me to have students here 1 day a week. Alguien preguntó por qué solamente sería un día a la semana en este modelo híbrido, y la respuesta a eso es porque solamente podemos tener
un máximo de 25% de estudiantes en la escuela a un solo tiempo. Otras escuelas están seleccionando y escogiendo cuáles estudiantes van a poder venir a la escuela en persona, pero nosotros queríamos darle la oportunidad a todos los estudiantes y a todas las familias de que tengan la oportunidad de venir en persona y agarrar ese apoyo en persona. Así que por eso mismo solamente pudimos hacerlo un día a la semana para poder darle esa oportunidad a todos los estudiantes. So someone asked, how many models are there? There's two. It is the virtual, which means they're doing everything online, and it is the hybrid, which means they're doing components online, but they're coming one day a week to get practice for their classes and support, along with advisory, which has been embedded to support students, to help them plan what the week looks like for them, to support them with the social emotional, and have an opportunity with 6 feet apart to interact with a group of students, which is something that many of our students were missing. Así que alguien preguntó cuántos modelos de aprendizaje hay. Hay 2 modelos. El primero viene siendo el modelo de completamente virtualmente, donde los estudiantes solamente aprenden virtualmente y nunca vienen en persona. Y el segundo modelo viene siendo el modelo de aprendizaje híbrido, que viene siendo combinación de virtualmente y después, aparte de eso, también vienen en persona una vez a la semana por 3 horas al día. Durante esas 3 horas, ellos agarran apoyo y ayuda en persona con sus trabajos y también son parte de la clase de consejería, advisory, donde van a agarrar más apoyo para hablar, platicar, desahogarse un poco y también crear esas relaciones con otros compañeros y con los maestros. A parent added that they fear sending their child on campus, and this is why we've given you the opportunity to choose which model your child will be part of. If it's something you fear and if you prefer to keep them at home, you have that option and you would just choose to be part of the virtual model. So we respect any family and their decisions. Alguien comentó que tienen miedo, les da miedo y tienen inquietud de mandar a su estudiante a la escuela en persona porque se están cuidando y están tomando precauciones en casa y entendemos eso, entendemos que todos han sido afectados diferentemente durante esta pandemia y por eso mismo les dimos esa... les pedimos que escogieran, ¿verdad? Y su preferencia por si quieren que su estudiante venga en persona o prefieren que su estudiante aprenda completamente virtualmente. En el modelo híbrido, ¿verdad? Si usted no se siente a gusto mandando al estudiante, el estudiante puede continuar haciendo esa práctica y ese trabajo en casa y no tienen que venir a la escuela, pero por favor comuníquense con nosotros y avísenos que ese es el caso. A parent asked that we send this information home, and we actually have a very long packet that I will be sending home with the information that I'm reviewing today so that you can have it. I know it's a lot, but I wanted to give this information virtually so that you can ask me the questions that you can't ask when you get the letter home. Okay. Alguien preguntó que por favor mandemos esta información a casa y sin embargo ya tenemos una carta que escribimos, está muy larga con toda la información y la vamos a mandar esta semana o al principio de la próxima semana para que tengan la información, pero queríamos compartirla con ustedes hoy para que la tengan más pronto que ese entonces. So someone asked if we're going to have sports, and unfortunately, we will not be able to have sports this academic year, but we will have clubs that students will be able to join virtually. Alguien preguntó si van a haber deportes este año escolar y desafortunadamente no lo van a ver, pero sí vamos a tener oportunidades que participen en clubs y organizaciones aquí virtualmente. So someone asked, how are we taking temperature? They've given us, what are they called? Touchless thermometers to take the temperature of each student at the beginning of at entry. This is something that our district has purchased. I don't know what exact model, but they have been in charge of placing orders of the thermometers that we will be using on campus. Alguien preguntó cómo vamos a estar tomando la temperatura y el distrito ya ha ordenado y comprado termómetros, ¿verdad? Que no tienen contacto, sin contacto, así que se lo ponen enfrente de la cara, por la frente y no tocan al estudiante. Okay, someone asked, what about uniforms? We will not require uniforms if you're completely virtual. However, if you are hybrid, for the safety of all, we are requiring that students wear a uniform when they come to campus. We recommend that if you are hybrid, that you only purchase one shirt since you're here only one day a week. Alguien preguntó acerca de los uniformes, si son requeridos, si estamos completamente virtualmente.
En el modelo virtual no se van a requerir los uniformes, pero en caso, como dijimos, puede cambiar de un día al otro. En caso que cambiemos a un modelo híbrido, sí se va a requerir una camisa de uniforme y recomendamos que solamente compren una porque solamente va a ser un día a la semana cuando viene el estudiante. Okay, someone asked, are they going to go by last names? The cohorts are not. They're going to go based on what on the classes that students need. So it's based on their schedule, based on classes they've taken, and based on the need of each student. Alguien preguntó si van a venir en persona, será por apellido y no. Los grupos son asignados basados en las clases que están tomando los estudiantes. Hay mucha variedad en las clases que van tomando, así que los tuvimos que juntar basado en esas clases. So, Sandra, if I'm understanding your question, you're asking, what if you want completely virtual, but your child wants to do hybrid? We're going based on what you selected as a parent. So if you want to call the school and confirm your selection, please do so no later than the end of this week because we're starting to do our scheduling next week. Así que, Sandra, si entendemos su comentario, pregunta correctamente, está diciendo que el estudiante quiere venir en persona, pero usted como madre quiere virtualmente, por favor llame a la escuela para confirmar y nosotros nos vamos a ir basados en lo que quiera el padre, porque es decisión del padre. Pedimos que nos llamen y nos avisen no más tardar de mañana. Can you answer this one? Alguien preguntó qué pasa con sus horas comunitarias, cómo lo pueden hacer. Sé que es una preocupación, ¿verdad? Ahorita, basado en cómo continuemos este año escolar, vamos a enfocarnos en eso, pero por mientras, ahorita las horas comunitarias no son un enfoque y no son un requisito de prioridad. En caso que regresemos en persona y que abran otras organizaciones y tengan la oportunidad de hacerlas, en ese entonces vamos a permitir, vamos a requerirlos, pero por mientras no va a ser un requisito y no es un enfoque. Someone asked that they need their child on campus. I'm with you. I have my two little ones at home while I'm trying to do work, and it's been very hectic. But unfortunately, we as a school don't make the decisions. Our district as a school doesn't make the decisions. We are following the guidelines, and if they tell us that we cannot start completely 100%. If they say we can only have a certain number of students on campus, that's what we have to follow. So we have to be very careful in the decisions that we make. As much as I would love to have students here every day and me, myself, come back to campus, I have to follow all guidelines that our district is following and putting in place. Alguien comentó, dijo que necesitan que sus hijos regresen a la escuela y que vengan a la escuela en persona, que es muy difícil tenerlos en casa aprendiendo virtualmente y 100% entendemos eso. Mis días también es mamá, tiene a 2 niños en casa y es difícil, pero al fin del día la seguridad y el bienestar de la salud y el bienestar de todos los estudiantes y el personal es la prioridad y tenemos que seguir la guianza que nos da el Estado, la ciudad y el distrito. So Juliana asked, what if the CDC rules and regulations change while students go to campus? Yeah, the moment they say to us, like, you can go back to campus 100%, then we will have to follow that. But we're basically following all the guidelines. And as of right now, they, at least for our district, we will get that answer on the 24th of July. Había una pregunta acerca de qué tal si cambian las reglas y si deciden que los estudiantes pueden regresar a la escuela. Nosotros vamos basado en lo que nos avisen, así que nosotros, si nos dicen que sí está bien, entonces regresamos en persona, pero igual tenemos que esperar a que nos digan eso. No vamos a recibir una actualización hasta el 24 de julio. Someone asked about an inspection before we start the school. We've been receiving a lot of guidelines. I know there are trainings, and we are setting up our school based on everything we've gotten. However, after all of this has done, they will come inspect our campus to make sure that we are following the guidelines that they have given us so that every student and staff member is safe. Alguien preguntó si va a haber una inspección antes de reabrir la escuela y la respuesta es sí van a venir a dar una inspección y nosotros estamos tomando todos los pasos necesarios para asegurarnos que cuando regresemos estemos todos seguros. Someone asked if we are getting a free shirt this time, and as always, with the purchase of one, you get one free.
Alguien preguntó si van a recibir una camisa de uniforme gratis esta vez. Y como siempre, cuando haga su primer compra, va a recibir una camisa gratis. Someone asked, is it going to be virtual, hybrid? As mentioned at the beginning, I still don't know. I will get that answer on the 24th. And right after, I'm preparing for a coffee with the principal to give you that information as soon as I get that myself. Alguien preguntó entonces, ¿qué será? ¿Híbrido o virtual? La respuesta es no sabemos todavía porque como comentamos al principio de esta junta, nos van a avisar el 24 de julio y ya que nos avisen, nosotros vamos a tener otro café con la directora y en ese entonces avisamos cuál es la decisión y cómo vamos a comenzar. Pero recuerden de que puede cambiar de un modelo a otro, de un día al otro, basado en lo que nos digan. Tenemos que regresar también hotspot, solo podemos. If you checked out a hotspot, an iPad, and you're returning it, could you keep the hotspot? And the answer is yes. Alguien preguntó si yo agarré un hotspot y un iPad y estoy regresando al iPad, ¿me puedo quedar con el hotspot? Y la respuesta es sí. Yeah, so you may, if you select to want to buy a uniform shirt after the 24th, because you want to ensure that we are starting hybrid, that is totally fine. You gotta consider that though. Okay. Así que si están diciendo que si se quieren esperar para comprar la camisa de uniforme, para ver entonces qué es lo que, si es que es necesario comprar el uniforme, entonces está bien, ustedes pueden hacer esa decisión. Someone asked, do we need a call to either choose hybrid or virtual? You should have received a survey, or Ms. Lissette should have been communicating with you. We already have 95% of responses. So if you have not chosen a model, please call the school. Or if you're not sure which model you selected, please call the school. So I would verify if that's something you want to verify. I will put in the number at the end of today's meeting so that you could call the school if you want to verify if you opted into virtual or hybrid. Así que si quieren verificar si es que escogieron o eligieron la opción virtual o hybrid o híbrido, por favor llamen a la escuela, pidan hablar con Mrs. Set, no más tardar de mañana para confirmar y para avisarnos. Okay. Someone asked, someone actually brought a good point that I had not thought about. So someone asked, should we buy uniform shirts after the 24th, since that's the date we will know? I actually had not thought of that, and I had selected days that were prior to that. But it makes sense that we don't start selling till after the 24th because we will know if we are going to go hybrid or not. However, I will say that although we start virtual, let's say for whatever reason, they inform us that we're starting virtual in August, at one point, we have to return to school. At one point, we're going to go hybrid and eventually transition full time. So at one point, you will need the uniform shirt regardless. So that's another thing that we had not considered, but that's one thing I will name. Alguien comentó y dijo, entonces nos podemos esperar después del 24 para saber y para decidir si compramos uniformes o no. Y es algo que no habíamos considerado nosotros, pero así que sí pueden esperar, pero también lo que queremos avisarles es de que recuerden que en algún punto de este año escolar vamos a tener que regresar a la escuela en un modelo híbrido y después eventualmente serían todos los estudiantes que regresamos a la escuela. Así que en algún punto van a necesitar el uniforme. Si lo quieren comprar ahorita, se va a utilizar en algún punto de este año escolar, pero si gustan esperar, también pueden hacer eso. So some of you are asking about technology pickup and return of iPads. I do have more information with those dates. I will go over that right now. Someone asked, los estudiantes del 11 grado van a usar el color gris? Yes, so someone asked if we're, for students in 11th grade, if they're going to use the gray color, and the answer is yes. Alguien preguntó acerca de uniformes y si los estudiantes del 11º grado van a usar el color gris. La respuesta es sí. Tenemos más información que vamos a cubrir, así que vamos a continuar y después vamos a parar de nuevo para contestar preguntas.
So I know there are a lot of questions. I promise I'm going to take a break right now in terms of answering questions because I want to just review the rest of the information that I have, but I will answer more questions as we continue. I want to go briefly over the safety guidelines. So upon arrival, and I mentioned it already, students and staff will undergo a screening process and be required to wear a face covering that covers their mouth and nose at all times while on campus. If students arrive at school without a face mask, they will be provided a disposable mask to wear. If for any reason wearing a face mask poses a problem, they must let the school know and have a doctor's note. However, as of right now, we have decided that every single student should be wearing a face mask on campus. We will have a no contact temperature check with a reading. Students cannot have a reading higher than 100.4. We will also be asking if they exhibit any of the COVID-19 symptoms. And if any students display any symptoms that can pose a risk or exposure to others, they will be asked to stay outside in a tented area until parents or guardians can pick them up or allow them to leave campus on their own. We will expect all students and staff to also screen themselves for symptoms at home every day before heading to campus. So if for whatever reason you're feeling ill, you have a temperature, you're sneezing, your throat hurts, we ask that you please stay at home. On campus, only essential visitors will be allowed. And any student who has tested positive for COVID-19 or who has been around anyone who has tested positive within the last 2 weeks should remain home and notify the school immediately. Lastly, I'm going to stamp that we expect the cooperation of all students and families in ensuring the health and well-being of everyone on campus. If for whatever reason there's a student who's not following the expectations of the school, in particular with the masks, we will be asking them to transfer to a virtual model. Okay. Así que, como dijimos, vamos a parar de contestar preguntas ahorita, pero vamos a regresar en un poco para contestar las otras preguntas que tengan. Pero ahorita queremos repasar las reglas que tenemos en lugar de seguridad para asegurarnos que el bienestar de todos y la salud de todos no sean afectadas. Así que, como mencionamos, a su llegada, los estudiantes y el personal de la escuela van a ser parte de un proceso de evaluación y se les va a pedir lo siguiente. Antes de todo, vamos a verificar que tengan una máscara puesta que cubra la boca y la nariz en todo momento mientras estén en la escuela. Si los estudiantes llegan a la escuela sin una máscara, se les va a dar una máscara desechable para usar ese día. Si por alguna razón un estudiante dice que no pueden usar una máscara porque tienen un problema o se les hace difícil, ellos deben de comunicar esto a la escuela y deben de tener una nota del doctor. Pero ahorita es requerido de todas las personas que estén aquí. Después de ahí se les va a tomar la temperatura sin contacto para confirmar que no tengan una fiebre de 100.4 grados o más alto. Vamos a confirmar con cada estudiante que no presentan cualquiera de los próximos, de los siguientes síntomas, así que no deben de tener fiebre de 100.4, ninguna secreción nasal, tos, dificultad de respirar, etc. Si algún estudiante presenta síntomas, vamos a pedir que esperen afuera bajo una carpa hasta que los padres los puedan venir a recoger o hasta que les den permiso que se vayan a casa. Esperamos que todos los estudiantes y personal se examinen en casa antes de venir a la escuela para detectar síntomas y en el caso que tengan esos síntomas, pedimos que se permanezcan en casa. No vamos a permitir cualquier persona que entre aquí a la escuela, solamente se va a permitir a visitantes esenciales. Y también estamos pidiendo de que cualquier estudiante que haya resultado positivo para COVID o para coronavirus o haya estado cerca de alguien que haya dado positivo en las últimas 2 semanas, deben de permanecer en casa y también deben de notificar a la escuela.
Y últimamente esperamos la cooperación total y completa de todos los estudiantes y familias para garantizar la salud y el bienestar de todas las personas en la escuela. Si estas reglas no se cumplen o no están siguiendo las reglas, desafortunadamente, como lo hemos dicho, los estudiantes serán retirados del aprendizaje híbrido y serán transferidos al aprendizaje virtualmente para garantizar la seguridad de todos. So someone, I know that was a lot of information, and I'm open to questions. I know someone asked about when is it open for uniforms. I'm going to go over some dates as I move through this letter, but we have selected different dates for each grade level to come on campus. Outside, we're also going to set up so that when people, when parents come in or students come in, that they keep their distance. You will also be asked to come in with a mask, similar as if you were to go to a market. Keep our 6 feet distance with a mask, and we will make sure that we have that ready here at the school site. Alguien estaba preguntando acerca de las fechas de venta de uniforme. Vamos a repasar eso ahorita, pero sí queremos asegurarles de que también vamos a tener un proceso donde van a haber lugares indicando dónde se pueden parar y esperar para asegurarnos que todos estemos practicando la distancia física, ¿verdad? De 6 pies de una persona a otra. All right, someone asked if we will do them separately, and yes, we are. Someone asked if we're going to have sports for students, and we will not have them this year. Alguien preguntó si van a ser diferentes fechas por grado y si van a ser diferentes días. También preguntaron si van a haber deportes y como mencionamos, no van a haber deportes este año y eso viene siendo en todas las escuelas. Someone asked, does the cloth face mask have to be a certain solid color? Can it have a design? It essentially can be anything as long as it's not offensive to anyone. Alguien preguntó si la máscara o si la máscara debe ser un color sólido o si puede tener un diseño. No importa lo que tenga con que no sea ofensivo y con que sea apropiado para la escuela. I will also name that when you come in and get your uniform shirt, we will be giving a free face cloth mask to every student. También queríamos mencionar que cuando vengan a agarrar su uniforme, también vamos a estar proveyendo una máscara gratis para cada estudiante y va a ser máscara de tela. Evelyn asked if the temperature can it be taken in the hand over the forehead? I'm not 100% sure, but that's a question that we're writing down to find out. I know the home office has purchased. Desde la frente, no tenemos la respuesta, pero estamos apuntando esa pregunta. Y vamos a hacer esa pregunta a la oficina central y vamos a dar más guianza y más entrenamiento la próxima semana. Aparte de eso, también quería comentar que al entrar, cada estudiante se va a tener que, van a agarrar hand sanitizer para limpiarse las manos antes de entrar al edificio. Someone asked, when is the 11th grade? So I'll go over dates right now to go over the dates that we're going to do uniform sales along with technology pickup. So let me, and then Gloria asked about si mi hijo tiene alergia. So if your son has allergies, let me actually write your name down because I need to figure out guidelines and guidance around that. So can you give me the name of your child so that I could have a one-on-one phone call with you? Así que Gloria comentó, usted dijo que su hijo sufre de alergias en la mañana y estaba preguntando si estornuda, si le vamos a llamar, si puede informarnos quién es el estudiante, incluir su nombre, así podemos llamarle, agarrar más guianza, informarle de los pasos o la recomendación en ese dado caso. Okay, someone asked, so then someone named that they prefer to do it virtually. That you do it virtually, and that's totally fine. As I named at the beginning, you have every right to choose which model you want to learn. If you feel safer at home, feel free to do virtual. If you want your child to be in the hybrid model, then you also have that choice. However, as mentioned, on the 24th, I might still get, hey, guess what? We're starting virtually. So we might end up all starting virtually, but I know that at one point we'll have to go into hybrid. So we're preparing for both because although we might start virtual, we may start hybrid. If we start virtual at one point, whether it's October, December, or January, we're going to eventually have to transition into hybrid.
And at one point, we're going to have to come back 100% full time. So we're preparing for everything so that every system that we have in place transfers easily from one to the other. Así que Sandra comentó que se siente más cómoda con que su hijo aprenda virtualmente porque vienen caminando y se pueden contagiar en la calle y entendemos eso completamente, por eso mismo les dimos esa opción, pero sepan de que en algún punto, ¿verdad? Si es que comenzamos virtualmente, en algún punto vamos a tener que transicionar a un modelo híbrido. Pero aunque sea un modelo híbrido, ustedes también tienen esa opción de que continúen los estudiantes virtualmente, pero saber que en algún punto, no sabemos cuándo, ¿verdad? Octubre, noviembre, enero, vamos a regresar completamente en persona también. Así que nosotros en nuestra parte, sepan que hemos planeado demasiado, nos hemos preparado para cualquier cosa, así nada nos toma de sorpresa. So someone asked, and I believe it's a student, can we go buy our uniform shirts ourselves since our parents work? And the answer is yes. So you don't have to come with a parent. And I will go over dates right now because I know someone has asked for dates. So these are the dates that I have for uniform sales and technology exchange dates. Yeah. Así que Ariely preguntó, una de nuestros estudiantes, preguntó si pueden venir solos ellos o tienen que venir acompañados con sus padres, y los estudiantes pueden venir solos si los padres no están disponibles. Entendemos que muchos padres están trabajando y no pueden venir en persona. Y ahorita vamos a repasar más información acerca de uniformes y las fechas de cuándo vamos a estar vendiendo uniformes. Actually, before I go over the dates, let me go over our policy. It's no different from what the school year policy is, with a minor switch. So shirts, very similar. They have to wear their light gray if they're in 9th grade, navy blue in 10th, charcoal gray in 11th, and black in 12th. In terms of bottoms, the slight change that I've made, and this is only for hybrid, is they can wear khaki, black, or jeans. As long as they're not ripped, they can also wear jeans, given that it's only one day a week. We're not allowing leggings as always, and shoes must be closed-toed and not open. In terms of sweaters, we asked students to wear a sweater that's solid, where we can see the shirt and the logo, and this is for safety purposes. Okay. Así que en términos de la póliza de uniforme viene siendo modificado un poquito en caso que estemos en el modelo híbrido. Viene siendo muy similar, pero hay unas pocas diferencias. Las camisas deben de ser camisa de uniforme polo. El 9º grado va a ser una camisa de color gris bajo, el 10º grado azul marino, 11º grado un gris oscuro y el 12º grado camisa negra. Los alumnos pueden utilizar cualquier suéter, puede ser el suéter de la escuela Tajima o cualquier suéter de color sólido con que se pueda ver la camisa de uniforme por debajo. En términos de los pantalones, igual deben de ser color khaki o negro. Y también, esto viene siendo un cambio, pueden ponerse o traer puestos pantalones de mezclilla con que no estén rotos. Y esto viene siendo porque solamente viene siendo un día a la semana. Lo que no estamos permitiendo viene siendo las leggings o las mallas, como les llamamos también, no son permitidas. Y los chores o las faldas no pueden ser más cortas que la longitud de la punta de los dedos. Los zapatos deben de ser zapatos cerrados, no sandalias, no pantuflas, no chanclas. Before I go over the dates, someone asked, is it important for us to call the school to inform them in what model we want our kids to engage in? So all families were sent a survey. If you already filled it out, you do not have to call because we have that information. If you're unsure which model you signed up for and would like to find out, you can call the school. If you have not given us that information and want to have a choice, then I recommend that you call the school so that we place you in the hybrid or virtual, depending on your choice. Alguien preguntó si es necesario llamar a la escuela para informarnos cuál modelo de aprendizaje prefieren. Ya como comentamos, mandamos esa encuesta al principio del verano. Y la mayoría de los padres ya han respondido, pero si quieren llamar a la escuela para confirmar y verificar, por favor llamen, no más tardar de mañana para asegurarse que tengamos la información correcta. Someone asked that we should send this information home, and this information is all in a letter and detailed. As mentioned, I just wanted to do a coffee with the principal to give you the opportunity to ask questions, which is something you typically can't do when you receive letters.
Alguien preguntó si vamos a mandar esa información por correo y sí, estamos leyendo ahorita la carta que les vamos a mandar por correo que está muy detallada, pero queríamos repasar esa información durante esa junta el día de hoy para que puedan hacer preguntas, que es algo que no pueden hacer cuando les mandamos una carta por correo. Okay, so now I'm going to go over uniform sales and technology. So as mentioned at the beginning, we're going to give students the opportunity to check out a Chromebook if they would like. If a student checked out an iPad during the spring semester, we're asking them to bring the iPad prior to checking out a Chromebook. In addition, on that day, we will be selling uniforms. That if you checked out an iPad and you're bringing it in to get a Chromebook, the ask that we have is that you sanitize the iPad and that you put it inside a Ziploc bag when you return it. Así que van a haber fechas asignadas, como dijimos, para que puedan venir a recoger un Chromebook. También quería mencionarles que una encuesta yo envié una encuesta a todos los estudiantes preguntándoles si es que necesitaban agarrar prestado un Chromebook, así que la mayoría ya contestaron eso. En el caso que hayan pedido prestada un iPad el semestre pasado, estamos pidiendo que los estudiantes desinfecten el iPad y devuelvan el iPad junto con el cargador en una bolsa de plástico. Okay, so someone asked, what time do we call the school if we have information? Because we don't know about the survey. The school is open every day from 9 a.m. to 3 p.m. Alguien preguntó a qué horas podemos llamar a la escuela si queremos confirmar o confirmar nuestra selección o preferencia, porque no estoy segura que agarre esa encuesta. La escuela está abierta a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. The next question is for the sweaters. Can we take a branded sweater that it says Zip Up? Since you can still see the logo, I would say as long as the branded sweater, it doesn't have something that's huge. And as long as you can zip it down and we could see the uniform shirt, it's totally fine. Alguien preguntó para los suéteres si pueden traer un suéter que tenga un logo, que tenga zipper. Dijimos que sí está bien con que no sea un diseño o un logo que sea muy grande o muy extravagante. Someone's asking for new students. How are they getting connected with their teachers? We actually currently have a summer bridge program that we have going on in July, and that is for new incoming students to connect with teachers and staff. We are having our first we start school August 12th, and we're devoting the 12th, 13th, and 14th to allow for student connection and collaboration with all students, because we know that building relationships is important, especially in virtual learning. Alguien preguntó los estudiantes nuevos a la escuela cómo van a contactar a sus maestros, así que queríamos informarles de que tenemos un programa de verano, Summer Bridge, que ya empezó hace 2 semanas para los nuevos estudiantes, para que empiecen a conocer a los maestros y a crear esas relaciones, pero también el 12, 13 y 14 de agosto vamos a tener diferentes oportunidades, asambleas y juntas con los maestros y los estudiantes para poder conocernos más uno al otro. Someone asked that if they have a computer at home, do they need to pick up a Chromebook? And the answer is no. It's only if you need one. Alguien preguntó si tenemos computadora en casa, ¿es necesario agarrar un Chromebook? Y la respuesta es no, es solamente para los estudiantes que necesitan un Chromebook o que no tengan computadora o un laptop en la casa. And then someone asked, do the clubs that we participate online, do they count for the universities? And the answer is yes. Alguien preguntó los clubs en cuales están participando los estudiantes a través virtualmente, ¿esos cuentan para las aplicaciones de universidad? Y la respuesta es sí. Todo eso lo pueden apuntar y sin embargo esta es una oportunidad para crear un club y es algo que les puede ayudar cuando apliquen a la universidad. I'm going to give the dates right now, and then at the end I will put the school number so that if you need to call and verify, you can call. So here are the dates, and I promise you they will also be mailed out in the letter. So you'll have them in the letter, and we're sending out the letter pretty soon. But for 9th grade, we're doing the sales for uniforms and computers July 27th, 28th, and 29th from 10 to 3. For 10th grade, it is July 17th and the 20th. For 11th grade, it's July 21 and 22. And for 12th grade, it is July 23 and 24. Okay. Así que las fechas para venir a comprar los uniformes y también para recoger el Chromebook y regresar los iPads son las siguientes. Para el 9º grado serían el 27, 28 y 29 de julio de 10 a 3.
Para el 10º grado, 17 y 20 de julio de 10 a 3. El 11º grado, 21 y 22 de julio de 10 a 3. Y el 12º grado, 23 y 24 de julio de 10 a 3. Estas fechas están indicadas en la carta que les vamos a mandar en casa, pero también están en nuestra página de nuestras redes sociales de Instagram y Facebook. Ahí está puesto en un flyer indicando las fechas por cada grado. Anyone who comes to campus between these dates, you should wear a face mask. And when you come in, you're going to see X's on campus. Please stand on an X or something that will indicate that you have to be 6 feet apart from the person in front of you. Así que cualquier persona que visite la escuela debe de usar una máscara o un cubrebocas. Y también vamos a tener X en el piso afuera de la escuela, del edificio. Por favor, asegúrense que cuando esperen en línea estén en una X para asegurarnos que todos estemos dándonos el espacio adecuado de 6 pies entre una persona a otra. There are just some important dates I want to give you. In addition to that, on the 29th, we will be mailing out schedules for students that will indicate their period 1 through 6, along with their groups if we are to go hybrid. I also have coffee with the principal on July 30th. And on this day, I will give you detailed information depending on the model that they've given us. And the first day of school is August 12th. Along with this letter that I'm sending out, I'm also going to give you the academic calendar for the year that has all the dates and the information that you need, along with their vacations from Thanksgiving, holidays, Christmas vacation, and the last day of school. Así que les voy a dar unas fechas importantes que pedimos que apunten también. El 29 de julio vamos a mandar los horarios de clases a los estudiantes, se van a enviar por correo. El 30 de julio vamos a tener otro café con la directora y en esa fecha vamos a anunciar el modelo de aprendizaje y vamos a cubrir más información importante. Y después el 12 de agosto viene siendo el primer día de clases. También vamos a incluir el calendario escolar académico con más fechas importantes, incluyendo las vacaciones y días de descanso para los estudiantes. Así que esperen eso en el correo. I'm going to just go over contact information, and then I'm going to go back, and I know there are a few questions. So a lot of this information, as mentioned, we will send home. I'm committed the entire year, similar to this last spring semester, to have a copy with the principal monthly to ensure that you continue to get all the information, updates, get your questions answered. But a lot of our information, if you have a Facebook or an Instagram, we post a lot of information, resources, important dates there. So if you are not following us, please follow us. Lastly, if you have questions around anything, I'm going to include the school number right now. And in the letter, you're going to have the email of Ms. Lisette, which is our parent engagement specialist, and Ms. Marina, who's our office manager, which will answer any questions you may have if you cannot make a phone call or check us out on Instagram. Así que si tienen más preguntas, sabemos que es mucha información y van a haber muchos cambios también, así que si se quieren comunicar con nosotros, nosotros estamos comprometidas a seguir teniendo esas juntas con el de café con la directora, por lo menos mensualmente, para seguir dándoles más información y más actualizaciones mientras agarramos. Pero también, si no siguen nuestra página de Instagram o de Facebook todavía, por favor, síganos. Mucha de la información y muchas de las fechas importantes y también recursos, incluyendo lugares que están dando comida gratis, las estamos poniendo regularmente ahí. Así que, por favor, síganos si es que no nos siguen todavía. También vamos a agregar ahorita el número de teléfono de la escuela si quieren llamar para confirmar su selección o preferencia de modelo virtual o híbrido o en persona, ¿verdad? Y cualquier otra pregunta pueden llamar a la escuela. La escuela está abierta de 9 a 4. Y últimamente en la carta también vamos a incluir los correos electrónicos de Miss Marina y Miss Lisette. Miss Marina viene siendo la encargada de la oficina y Miss Lisette viene siendo la especialista, la persona adecuada que trabaja con los padres. Así que gracias por todo su apoyo. Si tienen preguntas, por favor, agréguenlas en el chat y ahí incluimos el número de la oficina. Así que cualquier inquietud o cualquier pregunta, por favor, llame a la oficina. So let me just answer some of the questions. Someone asked, can we call the school to confirm if I'm in virtual or hybrid? Yes, please do so. If you are not sure,
call because we're creating schedules next week. Alguien dijo, puedo llamar a la escuela para confirmar si seleccioné virtual o híbrido porque no estoy segura que contesté la encuesta. Estamos pidiendo que por favor si llame hoy o llame mañana porque estamos creando los horarios la próxima semana. Someone asked that it's going to be hard virtually because students don't get to interact with teachers. I strongly agree. However, as I mentioned at the beginning, a change that we made for the virtual component is that on twice a week, they're actually interacting with teachers virtually because teachers are going to teach live, which is something different last time. Last time they had to view the videos that teachers pre-recorded. This time they're actually logging in to teachers' classes and they're listening to the teacher. They're asking questions. They're getting feedback, which is very different from spring semester. Alguien comentó que es difícil. Un problema viene siendo que es difícil que los estudiantes aprendan virtualmente porque no tienen la misma la comunicación con los maestros, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero por eso mismo un cambio que hicimos para el modelo virtual es que el semestre pasado los maestros grababan los videos y las lecciones y después las subían a la página de Google Classroom. Los estudiantes lo miraban en su propio tiempo y hacían el trabajo. Este semestre cambiamos ese sistema y en vez van a hacer clases en vivo donde los estudiantes pueden hacer preguntas si es que no entienden algo y van a estar en vivo ahí con los maestros para entender, para aprender mejor y también para tener esa mejor relación. Someone asked again if the clubs that they're part of in the summer count for college, and the answer is yes. Any club they're part of, whether it's the summer and the school year, they will get to put in their college application. Alguien preguntó si los clubs del verano cuentan para la universidad y la respuesta es sí. Cualquier club o cualquier organización o oportunidad donde tomen a cabo los estudiantes, sea en el verano o durante el año escolar, cuentan para las aplicaciones. Someone asked that if in the student survey we indicated that we do not need a computer, can we change the answer? And the answer is yes, please connect with the school so that you can make that change. Alguien preguntó si en la encuesta que mandaron a los estudiantes acerca de tecnología dijimos que no necesitábamos un Chromebook, pero ahora sí lo necesito. ¿Con quién me comunico? Pueden llamar a la escuela o también me pueden mandar un correo electrónico a mí Salazar para que pueda hacer ese cambio. I will stay here for a few minutes for questions, but I also want to end this by saying a few things. Thank you for joining me. I know many of you have joined me in every session that I've offered. I want to assure you that we've been working really hard to ensure that we have a strong program so that we could support students. We know it's not going to be perfect, but we are trying our best. This is all new to us, so we're trying to figure it out to ensure that students learn, but that they are also safe. I know last semester, in terms of students failing, we had a very strong success rate because not many of our kids failed, and we hope to continue to keep those numbers low. In addition to students learning, engaging, and getting all the supports that they need this next academic year. I can't wait to have them all back. But for right now, we have to follow all the guidelines and ensure that every single student and staff member is safe above all. Okay. Así que muchas gracias a ustedes por estar aquí, estar con nosotros el día de hoy. Vamos a permanecer aquí por unos pocos minutos para contestar cualquier otra pregunta que tengan, pero sí queremos agradecerles a ustedes por su apoyo y por estar aquí, ¿verdad? Y por entender de que ha sido difícil y sepan que hemos planeado demasiado para los dos modelos y, como les dije, para cualquier cosa y cualquier cambio y cualquier decisión que hagan. El semestre pasado, aunque estuvimos virtualmente, sí triunfamos en el sentido de que no muchos estudiantes fallaron clases y no muchos reprobaron clases, así que nosotros estamos dedicadas y enfocadas en asegurarnos que si es que tenemos que continuar virtualmente o en un sistema híbrido, que mantengamos la cantidad de NPs baja, de agregar más apoyos para apoyar a los estudiantes. Estamos esperando el día que podamos tenerlos todos aquí en persona, ¿verdad? Para estar todos juntos otra vez, porque los extrañamos y es la verdad, no es igual.
pero al fin del día tenemos que respetar y valorar la guianza que nos da el distrito, el estado y la ciudad para asegurarnos que todos estén saludables y el bienestar de todos no sea perjudicado. Así que gracias a ustedes. Yeah, thank you. Thank you once again. Thank you for trusting us. And during our coffee with the principals, not only will I keep you updated, but I also want to open it up for feedback, in particular because we're going to do this next year and we want to do it together. So if something doesn't work out and it's not working, give us the feedback so that we could adjust and make it better. Así que gracias a ustedes otra vez. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, cualquier cosa, estamos aquí. Por favor, infórmenos. Nosotros seguimos planeando para cualquier cosa, pero si tienen alguna pregunta también la pueden agregar aquí en el chat. Thank you all and have a great day. And I will see you on July 30th with the most updated information. And I will be mailing out all this information home. Así que gracias de nuevo, que pasen buen día. Los vemos otra vez el 30 de junio para el próximo Café con la Directora. Y esperen esa información, esa carta en el correo. Vamos a mandarla esta semana. Muchas gracias. Tengan buen día. Thank you all. Have a great day.